¿Por qué? Porque tenía que suceder esto. Estas personas no merecían este trágico final. Ninguno lo merecía. Para ver cómo terminó esto así, déjame que te cuente todo, desde el comienzo. Mérida, hija del rey, Fergus, y, de la reina, Elinor, gobernantes del reino escocés de Dunbroch. Una princesa tan decidida, como testaruda, algo egoísta y ambiciosa, actuando como una adolescente mimada. Es habilidosa con el arco, la espada y las carreras a través del campo con Angus, su caballo. Su madre, Elinor, es una figura autoritaria muy estricta y obstinada en la vida de su hija, Mérida. Ella exige que Mérida siga sus pasos como reina y siga las costumbres y tradiciones de su reino. A pesar de las ideas contradictorias sobre el deseo de libertad e independencia de Mérida, ella solo desea lo mejor para su hija. Esto provoca una tensión en la relación entre ella y su hija. ¿Y por qué cuento acerca de estas dos personas? Porque estas dos serán las que llevarán a la muerte, tanto a mucha gente y soldados, como a ellas mismas. Ya dicho la descripción de estas dos personas, contaré lo que llevaron estas dos a tener un trágico final. Esto comienza, hace muchos años atrás. Era el cumpleaños de Mérida, tan solo era una niña. Toda era felicidad y diversión. Su padre, Fergus, le había regalado un arco. Mérida estaba tan emocionada por su regalo, que le dio un abrazo a su padre. Estuvo practicando con su arco, hasta que en una de esas, se le escapó una flecha. Ella fue a buscar dicha flecha. Estuvo buscando por buen rato, hasta que vio unos fuegos azules. Estos fuegos se hacían llamar los fuegos fatuo. Ella se dirigió a donde estaban tales fuegos, los estuvo siguiendo por buen rato, hasta que al fin y al cabo, no encontró nada. En eso, el rugido de un oso gigante se escuchó. Mérida al verlo, corrió rápidamente al lugar en donde se encontraban sus padres. Ya una vez estando ahí, gritó más fuerte la niña, y a su atrás, se encontraba tal oso. El padre de Mérida, gritó diciendo: Mordú, Elinor, rápido, llévate a nuestra hija de aquí lo más lejos posible. Su esposa le hizo caso, se subió a su caballo, huyendo lo más rápido posible junto con Mérida. Mérida, a lo lejos, veía como su padre, junto con sus soldados, peleaban por su vida. Pero en eso, el oso gigante, con su enorme hocico, agarró el pie izquierdo de Fergus, y lo despedazó de la peor manera. El hombre gritaba de dolor. Mérida a lo lejos, seguía presenciando eso, y al ver tal cosa horrible, soltó varias lágrimas. Tan solo era una niña, y ese recuerdo traumático, al ver que el oso que había despedazado el pie de su padre, lo recordaría para toda su vida. Ya en la actualidad, la actitud de Mérida había cambiado completamente. Ya no era esa niña pequeña y mimada. Ahora era una mujer que dependía de ella misma, y luchadora. Lo único que quería, era volver a encontrar a ese oso, para matarlo de una vez por todas. Ella nunca había olvidado ese recuerdo traumático. En el pasado, luego de aquel incidente, hasta la actualidad, Mérida sugería a su padre, que de una vez por todas acabaran con el oso. Pero su padre se negaba, pero no era porque era cobarde. Solamente acabarían con el oso, si se volvía a aparecer por su fortaleza. Ya no tenía de otra, así que no le volvería a sugerir a su padre, sobre acabar con el oso. Porque por su cabeza de Mérida, tenía la intención de que ella misma acabara con el oso. Pero eso no era lo peor para ella. Lo peor era, que su madre se negaba a que ella siguiera con esas mañas de su padre, acerca de pelear, y usar el arco en sus tiempos libres. Ya que para ella, eso no era ser una princesa. Casi siempre, Mérida y su madre se peleaban, por tener opiniones diferentes a cómo debería ser realmente una princesa. Un día, Mérida estaba decidida a matar al oso por ella misma. Antes que se fuera en busca de aquel animal, les mintió a sus padres. Les había dicho que iría a entrenar. Esto incomodó a su madre, la cual le prohibió que saliera. Pero su padre le dio permiso, y Mérida pudo por fin ir en busca de ese oso. Elinor y Fergus, luego de que se fuera Mérida, empezaron a discutir. Por Mérida, casi siempre, la que tenía la razón en su hija, entre comillas, era su madre. Mérida por fin había salido de la fortaleza, junto con su caballo, Angus. Ya estaba adentrándose a lo profundo del bosque. Paró cuando vio los fuegos fatuo. Ella quería saber a dónde lo dirigirían esta vez a ella. Estuvo siguiendo las luces azules por 10 minutos. De repente, aquel oso llamado Mordú apareció atrás suyo. Mérida agarró su arco y empezó a dispararle varias flechas al oso. Sin embargo, el oso no sentía efecto alguno por aquellas flechas. Mérida, de tanto estar disparando, se le habían acabado las flechas. Mordú se dispuso a atacar. Mérida no tuvo de otra, así que fue directamente en su caballo, Angus, y rápidamente escaparon de ese lugar.
Al llegar a la fortaleza, ella hizo como si nada hubiera pasado, y fingió una sonrisa, y se dirigió al comedor, en donde estaba toda su familia. La familia estaba almorzando, como siempre. En eso, Elinor, su madre, le dijo a Merida lo siguiente. Merida, tengo que hablar en este momento contigo. Muchachos, retírense de la mesa. Sus hijos obedecieron a lo que su madre les había dicho. La madre siguió hablando. Merida, tengo noticias para ti, los demás clanes han aceptado, los príncipes de cada clan, competirán, para el que gane, se pueda casar contigo hija, dijo con felicidad. Esto molestó demasiado a Merida, la cual empezó a enojarse de una manera bien fea, y gritándole a su madre, diciendo. Esto es para lo que tú me has preparado, pero yo no quiero hacer esto, me niego rotundamente a hacer lo que me pides, dijo así, retirándose de la mesa. Merida en su cuarto, se puso a pensar, diciéndose a sí misma. ¿Qué puedo hacer para poder llevar mi propio destino, y no lo que mi madre quiere realmente, si tan solo nos deshiciéramos del maldito oso? Había llegado ese día, sí, ese día donde todo se iría por la borda. Los tres clanes se estaban dirigiendo hacia la fortaleza del rey Fergus y la reina Elinor, junto con todas sus tropas. Mientras ellos se dirigían a aquel lugar, Elinor estaba preparando a Merida para la ceremonia. Merida se sentía completamente incómoda, pero a su madre ni eso le importaba. Lo único que le importaba es que todo saliera bien. Pero como vuelvo a repetir, eso no pasaría. Ya una vez todo listo, los tres clanes llegaron, y cada líder de cada clan presentaban a sus respectivos hijos. Merida solo los veía con menosprecio a los muchachos. Elinor anunció que uno de los primogénitos puede ser campeón y competir por la mano de su hija, y para ganarse a la doncella, deberían probar su valor, fuerza y determinación. Ahora, la princesa tendría que escoger los retos. Merida escogió arquería. Y así fue como los juegos comenzaron. Todo iba bien, ningún problema, la gente disfrutaba y gozaba de la ceremonia, hasta que por fin, ya era la hora de que los primogénitos de cada clan se enfrentaran para competir por la mano de la princesa. Dos de ellos fallaron, pero solo uno que era del clan Dingwall acertó. Todos quedaron impresionados y aplaudieron. Pero en eso, Merida desapareció y apareció al frente de todo el público, junto con su arco, y dijo lo siguiente. Yo soy Merida, soy la primogénita descendiente del clan Dunbroch, y ahora mi mano voy a defender, dijo fijamente mirando a su madre. Su madre también mirándole enojada, dijo lo siguiente. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Merida sacó su primera flecha, disparó, y acertó. Su madre gritó. Merida, ya basta. Sacó su segunda flecha, nuevamente disparó, y volvió a acertar. Su madre más enojada, le dijo. Ni se te ocurra lanzar otra flecha, porque te juro si lo haces. En eso no pudo terminar, porque sacó su tercera flecha, apuntó, y le dio encima de la otra flecha, acertando. Merida se sentía satisfecha por lo que había hecho. Una vez terminado, ambas se miraban fijamente. Merida le hizo un gesto a su madre, como diciendo, ¿qué me vas a hacer ahora? Elinor agarró del pelo a Merida, la llevó directamente a su cuarto, y le dijo, ¿cómo pudiste? Empiezas a colmar mi paciencia, niña. Merida exclamó, tú eres la que me obliga. Elinor continuó hablando, los humillaste, ¿comprendes? Y también a mí. Obedecí las reglas, dijo Merida gritando. No sabes lo que has hecho, dijo Elinor, cerrando la puerta. Merida gritando, le dijo a su madre, nunca te interesa lo que yo, maldita sea, solo escúchame. Su madre le respondió, yo soy la reina, tú debes escucharme. Merida dijo, esto no es justo, jamás has querido apoyarme, este matrimonio es lo que tú quieres. ¿Te has preguntado qué es lo que yo quiero? Exacto, ser un alma libre, y atrapar al maldito oso, en vez de estar haciendo caso a las estupideces que tú me ordenes. Maldigo el día en haber nacido, y que me hayas preparado solamente para esto. Prefiero morirme antes de ser como tú. En aquel lugar, había una manta, ilustrada, en donde estaban los reyes, junto con Merida. Ella empezó con su espada, empezó a destrozar toda la tela, dejándolo hecho pedazos. Su madre veía eso, horrorizada. Hubo un completo silencio, por unos segundos,
Pero en eso, la madre de Merida, miró molesta a su hija, y se acercó directamente a ella, y la empezó a maltratar de una manera muy horrible, que casi nunca antes la había tratado de esa forma. La empezó a jalar el pelo, y dar fuertes bofetadas en la cara, y gritaba diciendo, tú, eres una princesa, y a partir de ahora, espero que actúes como tal. En eso, agarró el arco de su hija, y lo arrojó a la chimenea. Merida, al presenciar eso, quedó horrorizada, se le salían lágrimas por los ojos, y salió directamente del cuarto. Su madre, la miraba con decepción a su hija, y no hizo nada para retenerla. Llorando, se dirigió hasta donde estaba su caballo, Angus, y se fue de la fortaleza, sin rumbo. No prestaba atención hacia dónde iba, y en ese momento, su caballo, tropezó con una piedra, cayendo. Antes de quedar inconsciente, vio a una persona que se acercaba a ella, y no pudo ver más, y se desmayó. ¿Qué? ¿En dónde estoy? Dijo Merida preocupada. Estás a salvo, por ahora, dijo una voz misteriosa, que parecía ser de una anciana. ¿Tú quién eres? ¿Y cómo es que llegué hasta aquí? Quiero respuestas, dímelo, dijo Merida, gritando. Estás en mi humilde hogar, aquí, soy una talladora de madera, si te apetece llevar algo, solo dímelo, todo está en oferta. Merida, vio que una escoba estaba barriendo sola, y gritó. No puede ser, la escoba, se está moviendo sola. La abuela, chasqueó los dedos, y su escoba, dejó de barrer, y la abuela, dijo lo siguiente. Qué ridículo, seguro ya estás alucinando, por la caída que tuviste, en fin, ya que estás mejor, llevarás algo. Ella, no tiene cara de querer llevar algo, dijo un cuervo, el cual empezó a repetir la misma frase varias veces. La abuela, con la escoba, le dio al cuervo, en todo su cuerpo. Merida, quedó más horrorizada, al ver al cuervo hablar, y la escoba, ser controlada por la abuela. Y en ese momento, Merida dijo. Eres, una, bruja. Demonios. Pues sí, soy realmente una bruja, ¿qué más quieres que te diga? Tengo esta maldición desde hace muchos años, dijo la anciana. A Merida, se le vino una idea, y dijo lo siguiente. Podrías cambiar mi destino. Verás, son mis padres. ¿Podrías hacer un hechizo, el cual, hagas cambiar de parecer a mis padres? Te cuento, ellos quieren hacerme casar con unos buenos para nada, y la verdad ese no es lo que yo quiero, y lo otro, es atrapar al maldito oso, llamado, Mordú. Al decir eso, la abuela quedó sorprendida, y dijo. Mordú, dijiste Mordú, ¿ese oso aún sigue con vida? Merida confundida le respondió. ¿Todo el mundo sabe que ese oso sigue con vida? ¿Por qué lo dices? La bruja fue sincera con Merida, y le dijo. Verás, yo creé a Mordú, ese oso es mi creación. Merida, enojada, agarró a la abuela, y le gritó. Tú eres su creadora, si eso es cierto, ¿por qué lo creaste? La abuela, solo le respondió. Solo. Quería hacer mi propio experimento. Al crearlo, pensé que se pareciera a él. Porque no lo he visto desde que era una niña, pero al crearlo, fracasé absolutamente, porque en vez de tener la apariencia de él, creé a un oso horrible. Merida, confundida, dijo. ¿De quién hablas? La abuela, no dio más explicaciones, y con un chasquido, todos sus cuchillos afilados, estaban en dirección de Merida, y la abuela dijo lo siguiente. Si no vas a comprar nada. Adiós. Merida, gritó, diciendo. Está bien, espera, compraré todo. La abuela se detuvo, y se burló de ella diciendo. ¿Así? ¿Y con qué vas a pagar? Merida, le mostró su collar, y le dijo.
Con esto, la abuela intentó agarrar el collar lujoso, pero Merida lo evitó, y le dijo: a cambio, quiero un encantamiento, y ya le dije cuál era. La abuela lo pensó un poco, y aceptó. Ambas salieron del lugar, y la abuela volvió a chasquear. Merida preguntó: ¿qué estás haciendo? La abuela respondió seriamente: jamás conjures donde tallas madera. Al volver a abrir la puerta, todo había cambiado, y el lugar estaba más oscuro, y la madera había desaparecido. Así que, ¿quieres hacer cambiar a tus padres? ¿Y atrapar al oso que cree no es así? Pues, no te preocupes, tendrás lo que desees. La abuela empezó a hacer el hechizo, y cuando por fin había terminado, sacó el hechizo, y era un pastel. Merida, confundida, preguntó: ¿eso es todo? La abuela enojada preguntó: ¿no lo quieres? Merida respondió: sí, ¿seguro que esto funcionará? La abuela sonrió y dijo: ve y compruébalo. Todo ya había terminado. Merida volvió a preguntar: ¿y cómo hago para volver a? La abuela chasqueó sus dedos, y Merida se volvió a desmayar. Merida había despertado, y se encontraba en el mismo lugar en donde había caído. Por un momento, ella pensó que todo había sido un sueño, pero en eso, sintió en sus manos una bolsa de tela, en el cual estaba el pastel. Nada de lo que vivió en ese entonces fue un sueño. Rápidamente, junto con su caballo Angus, fue directamente a la fortaleza. Demoró en llegar, pero por fin lo había logrado. Al llegar, hizo lo posible para entrar desapercibida, pero no lo logró, ya que su madre la descubrió. Ella, enojada, le dijo a su hija lo siguiente: todos los clanes están esperando una respuesta, y espero que esta vez actúes como tal, de otro modo, se iniciará una guerra por tu culpa. Merida fingió una sonrisa, y le dijo a su madre que aceptaría hacer eso. Elinor estaba sorprendida, pues no creía que su hija dijera eso. Merida le dijo a su madre: pero antes de hacer eso, te traje algo, mira. Le mostró aquel pastel. Esto es por haberme portado mal, espero que me perdones. Elinor la miró seriamente por unos segundos, y aceptó sus disculpas, y se comió todo el pastel. Una vez de haber terminado de comerse todo, fue junto con su hija, a donde estaban todos. Ya estaban a punto de llegar. Merida le preguntó a su madre si se sentía diferente, pero en eso, la madre de Merida empezó a sentirse mal. «Madre, ¿te sientes bien?», dijo Merida. La madre respondió: «No, hija, mejor llévame a mi cuarto, y luego, ve con tu padre, a resolver el problema que causaste». Merida, entre la multitud, llevaba a su madre. Los líderes de los clanes preguntaron a la reina sobre si se resolvería lo que había pasado con la princesa. Merida solo les respondió: «Mi madre no se siente bien, espero que sepan comprender, ya resolveremos el problema que yo ocasioné, ¿satisfechos?». Sin una sola palabra más, Merida llevó a su cuarto a su madre. Ella estaba a punto de salir, cuando de repente, escuchó que su madre empezó a convulsionar y arrastrarse por el suelo. Ella, con miedo, preguntó: «Madre, ¿te sientes bien?». Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Luego vio que su madre empezó a crecerle mucho pelo, y a crecer de una manera descomunal, para que al final sea convertida en un oso. Merida había gritado con toda su fuerza. La madre, convertida en un oso, había perdido la razón. Desesperada, empezó a rugir. Fergus, desde abajo, había escuchado algo, así que subió él solo, para averiguar si había ese algo, que no quería ni imaginar. Merida, desesperada, empezó a decir: «¿Pero qué he hecho? Mamá, tienes que irte de aquí, pero ya, si no, papá con los demás van a...». No pudo terminar, cuando el padre entró a la habitación, y grande fue su sorpresa al ver al oso, junto con su hija, y el vestido de su esposa, destrozado en el suelo. El padre no pudo soportar ver eso, y con lágrimas en los ojos, agarró su espada, y empezó a atacar al oso.
Papá, detente, gritaba Merida, pero, la osa también atacó, y al atacarlo, aprovechó para poder salir de ahí. El padre enojado, y que ya había entrado en locura, cerró la puerta bruscamente, le echó llave, y se fue en busca del oso. Merida encerrada, gritaba diciendo: Papá, déjame salir de aquí, tú no lo entiendes. El padre solo respondió: no te quiero perder a ti por culpa de ese oso. Todos, no dejen salir a ese maldito oso, hay un oso en la fortaleza. Todos seguían celebrando, sin darse cuenta lo que pasaba. Fergus volvió a gritar: maldita sea, he dicho que hay un maldito oso aquí, vamos a atraparlo. Todos se empezaron a reír, y a burlarse de él, pensando que por la edad ya se había vuelto loco. Pero en eso, unas mujeres que venían al lugar, empezaron a gritar, diciendo: hay un oso en la cocina. Fergus al escuchar eso, gritó: rápido, a la cocina, por ahí hay un pasillo a una salida, no hay que dejar que escape. Todos, fueron directamente al lugar. Al llegar, cruzaron por el pasillo, y sí, el oso, apenas estaba escapando hacia el bosque. Fergus, gritando dijo: a los caballos, no hay que dejar que esta vez se nos escape, vengaré la muerte de mi esposa. Luego de decir eso, todos se subieron a los caballos, soltaron a los perros, y fueron en busca de ese oso. El oso, estuvo corriendo por buen rato, hasta que ya se estaba cansando, de tanto correr, hasta que llegó a un lugar, en donde habían muchas rocas. A lo lejos, llegaron ellos, sí, Fergus, con todos sus hombres, estaban ya en el lugar en donde se encontraba el oso. Dio la orden, de que ataran al oso, y así fue, entre varios, con unas sogas, atraparon al oso. Fergus, estaba sacando su espada, para que por fin, pudiera matar al oso, hasta que, se vio una flecha, que había sido disparada en la espada, tirándola muy lejos, y era nada más, que, su propia hija, la cual, decía lo siguiente: si tocas a mi madre, te las verás conmigo. El padre, gritando, empezó a decir: dices esas cosas porque crees que este animal no tiene la culpa de nada. ¿Y qué me dices de Mordu, cuando querías ir a matarlo? ¿Qué? ¿Ahora eres amiga de los osos? Hazte a un lado si no quieres salir lastimada. No lo haré, dijo Merida, amenazando a su padre con su arco. El padre, con toda su fuerza, empujó a su hija, y estuvo a punto de clavarle la espada, en la cabeza del oso. Merida, rápidamente, agarró una de las espadas de los soldados, y con rapidez, pudo evitar que la espada de su padre, clavara en el rostro de su madre convertido en oso. No dejaré que la mates, dijo gritando. Estás completamente loca, hija, mira a ese animal, al parecer no tiene razonamiento, está completamente loco, y porque dices que es tu madre, ¿cómo diablos podría creerte? Es algo ilógico. El padre y la hija estaban a punto de pelear, hasta que vino alguien. Y ese alguien era Mordu, mátenlo, dijo Fergus al ver al oso. La batalla era muy sangrienta, varios soldados cayeron, y empezaban a gritar de dolor, y otros morían en el intento. Fergus, estaba tirando en el suelo, desangrándose. El oso, estuvo a punto de destriparlo, hasta que, una flecha llegó a su cuello, y era de Merida, la cual gritaba diciendo: ven aquí, maldito oso, he estado esperando que vuelva a suceder esto, no volverás a dañar a nadie más. ¿Qué esperas? Ven a por mí. El oso, se abalanzó contra ella, y empezó a morderle toda su espalda. La joven, gritaba y lloraba con todas sus fuerzas. El otro oso, que era su madre, con todas sus fuerzas se abalanzó contra Mordu, y empezó una pelea entre las dos bestias. Estaban matándose entre sí, pero el que llevaba la ventaja, era Mordu, por ser macho, y de gran tamaño. En un descuido, la osa, bajó su defensa en su cuello, y Mordu, aprovechó, con su enorme hocico, a empezarle a destrozarle todo el cuello, a la osa. A pesar de que ella trataba de forcejear, y liberarse con toda su fuerza, era en vano, ya no se podía hacer nada, solamente, tenía que esperar, su cruel, y dolorosa muerte. Madre. Gritó Merida llorando, al ver que Mordu, había destruido todo su cuello. El oso, siguió matando a las demás personas. Otros huían, pero sería en vano, porque habían parado en medio del bosque, sin salida, tarde o temprano, el oso, vendría por ellos, y se los comería. Merida, arrastrándose en el suelo, vio a alguien con una capucha, observando todo, y era nada más,
y nada menos que la bruja. Mientras el oso asesinaba a todos los soldados, Merida gritó a la bruja, diciéndole: «Tú, maldita, me has engañado». La bruja a lo lejos, sonrió y le dijo: «Yo no te engañé, querida. Querías enfrentarte a Mordu, con todas las tropas de tu padre, y otros clanes. ¿Eso querías realmente? Pues ahora tu deseo se cumplió. Solamente hice que tu madre también se transformara en oso, para que los guiara hasta aquí, en donde se podrían enfrentar. Y también para que les sea algo de ayuda. Más bien, deberías agradecerme». «Maldita sea, desgraciada. Tarde o temprano me las vas a pagar», gritaba Merida. «Lo dudo, querida, nadie saldrá vivo de aquí». Merida vio que el oso ya había acabado con gran parte de soldados, y se dirigió a ella, empezando a comérsela viva. Merida gritaba de dolor, y lloraba cada vez más. Mientras pasaba esto, la abuela se estaba retirando del lugar, desapareciendo en medio del bosque. Mordu, después de acabar con todos, solamente se retiró del lugar, yendo directamente a su cueva. Al llegar al lugar, parecía ser un reino destruido, y ahí se dispuso a descansar. Lo que nadie sabía, y nunca sabrán, es que el oso fue el príncipe codicioso, que quería el reino completo de su padre. Él fue el que asesinó a sus 3 hermanos, y pidió tener la fuerza de 10 hombres para lograr su objetivo. Al final, lo logró, pero ¿a qué costo? Exacto, se quedó solo, y lo estará por el resto de sus días. Fin.